Bueno, empezamos aqui mais um conversatório, hoje recebendo um dos nomes ou das figuras mais interessantes e completas do teatro mexicano, diretor, ator, dramaturgo, gestor, Antônio Zuniga. Buenas tardes ou buenas noches. Buenas tardes, acá estamos en la tarde. Aqui buenas noches, ou buena nit em catalão. Em catalão, buena nit. Olá, Antônio. Hola, hola. Sí, um prazer estar começando essa charla contigo, que é já há um tempo quando começamos a organizar o conversatório, tu foi um dos nomes que colocamos sobre a mesa, que seria muito interessante poder ter esse diálogo e conhecer um pouco de não somente tu trajetória, mas também tus reflexões. Não? A figura Muy do bien. dramaturgo, muitas vezes, ela está um pouco oculta, escondida, não? E é interessante que o público, que as pessoas que têm interesse por teatro, conozca, não? Que o dramaturgo tem uma voz, tem uma cara, tem uma maneira e tem suas reflexões. E o conversatório nasce com este objetivo, não? De diálogo, de aproximação. Muy bien. Uma Pues aquí pergunta, estamos. como uma figura com uma trajetória tão ampla como criador, como dramaturgo, como ator, como gestor, está criando desde o confinamento provocado por la pandemia, ¿no? Pues en realidad la situación nos ha tomado a todos, a todas por sorpresa y necesariamente nos ha confinado a nuestra casa, al área salubre de la intimidad. Y una cosa es que uno diariamente durante toda la vida añore esos momentos, esos instantes de soledad y que las busque uno y que las cultive con gran tesoro, es decir, en la vorágine de la vida moderna y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, de pronto el tiempo para estar solo consigo mismo es un tiempo tesoro que casi se aquilata como un bien, como un patrimonio. Hay muy poco espacio para eso. Pero de pronto, cuando la ley, ahora sí que la ley de salud te indica y te ordena mantenerte en casa y hacia allá se mete no solamente tu persona, sino tu colectivo, tu ciudad, tu colonia, tu continente y tu mundo, la cosa es absolutamente distinta. La restricción por sí misma impone una consideración reactiva en ti, o sea, como que te quieres revelar a una imposición que parece falta de libertad. Y sin embargo, pues también sigue existiendo la enorme cualidad del uso del tiempo, es decir, en soledad el tiempo es otro. Las cosas caminan de una forma más lenta, observas con mayor detenimiento que las 18 o 12 horas que estás despierto, porque ahora, para además agregar, estás más tiempo despierto, estás tanto en casa que estás mucho tiempo despierto, pues hay tiempo para volver a preguntarse sobre los sentidos de tu propia dimensión como artista, es decir, dónde estuviste, qué hiciste. Y entonces esta situación tan urgente y tan en base de contingencia, pues de pronto suelta un latigazo y reconstruye y deconstruye
absolutamente todo, porque lo que estabas haciendo apenas hace 2 meses, pues ya no tienen el mismo sentido. Todo lo que está frente a ti es la posibilidad de reconstruir todo, de volver a intentar todo de cero. Es como esa sensación, o sea, y estás invadido por esa sensación. Y entonces yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo porque quisiera escribir un guión de cine, no una obra de teatro. La cosa es tan apabullante, me llega tan sobradamente absoluta, porque así es, desde la consideración del tiempo, el espacio y el personaje que empecé a observar para construir, pues se me hace que tiene un aliento distinto como para escribir una obra de teatro. Y entonces eso es un momento de absoluta reflexión, donde además creo que hay una consideración con esto de la digitalidad y la pregunta esencial de si esto que estamos haciendo, donde se prescinde de la presencia, aparentemente, pero no se prescinde de la narrativa, ni del discurso, ni de las ideas, porque en este espacio como el Zoom o como todas estas plataformas se puede seguir transmitiendo ideas y esa es una parte de las características de la dramaturgia. Tú escribes una obra con la intención más que explícita de transmitir ciertas ideas del mundo, de la vida y de lo que te toca observar, de la política, etcétera. Y entonces, y de los personajes. Y entonces, ahora, pues estás ante esta disyuntiva, donde el teatro es el que parece ser la primer víctima, ahora sí que propiciada y propiciatoria del virus mismo. Porque todos los que hicimos o hacemos teatro, fuimos los primeros en recluirnos y además seremos los últimos en salir. El tiempo todavía se vuelve más extenso. Yo creo que de todas las obras que he escrito, en unas 20 he escrito esta frase: el tiempo se hace de chicle. Y así es como funciona. La mente se revoluciona a 1000 por hora y el tiempo camina lento y entonces tienes que tener temple para poder contener todo lo que llega, lo que arrastra tu mente. Estava pensando aqui, mientras tu comentava, cara, que há autores que alguns estão nestes momentos muito criativos, outros bloqueados. He leído não sei se é o último texto, Mexican Medea. Sí, sí, el del último. E tu és haga a correção se estou equivocado. Um pouco também que fui lendo tua trajetória também sobre suas obras. Sí. Tu tens uma mirada muito ampla e profunda sobre a sociedade. Me gostaria de chamar as pessoas que têm essa capacidade de fazer uma leitura e dialogar com o seu entorno da sociedade como cronista, como foi Brecht em sua época. Não? Eres um cronista de seu tempo. Pero me hace pensar uma frase na entrevista com Javier Daut, que ele colocava que Borges começou com a enfermidade de sua cegueira muito, muito pronto, muito jovem. E, de alguma maneira, Borges escrevia desde seu confinamento, desde sua soledade. Dentro deste confinamento, não nos provoca mirar a vida, a sociedade, essa uma leitura com mais matizes. Sí, pero exhaustivamente, casi como cirujanos. O sea,
y la metáfora y la figura ahorita en este instante es doblemente valorada, es decir, estamos en sus manos. Y entonces, así transcurre también hacia adentro. Estoy totalmente de acuerdo en Borges, incluso en la redimensión que tenemos que hacer de nuestro teatro, de nuestro sentido de la escritura y de nuestros próximos planteamientos ante la realidad tan contundente donde la sana distancia es una imposición casi antagónica del sentido, ahora sí que ritual, originario del teatro mismo, pues las preguntas tienen que ver hacia eso, hacia lo que podemos hacer que venga de adentro. ¿Sí me explico? Es decir, yo me he preguntado en estos días si vale la pena, como cronista del tiempo, escribir sobre la misma pandemia. Y a lo mejor, y yo he concluido que a lo mejor no, la explicitez aquí no cobra vida. Es decir, porque la realidad es tan contundente que es imposible superarla a través de la metáfora. La realidad está superando a la ficción. Y en ese sentido, lo que lo que de pronto yo empiezo a añorar son las pequeñas historias y las historias más simples, las que tengan palabras más concisas, las que entrañen a lo mejor cierta nostalgia del descubrimiento del otro, de la otra, las historias de amor, las historias de encuentros y desencuentros, como Beckett, por ejemplo, y todas sus historias mínimas de grandes batallas internas de los personajes en la cotidianeidad, en la vida misma. Ahorita se antoja más dramático la imagen de un personaje que después del confinamiento salga a la calle y redescubra la calle misma, ¿sí me explico? Y descubra que la luz y los edificios y el aire son ahora de otra calidad y de otra dimensión. De hecho, el fenómeno no solo nos incluye a nosotros, el mundo mismo, los animales, la flora y la fauna, por supuesto que lo están sintiendo. La pandemia sacó a estos depredadores de la calle y del campo y de la naturaleza y los metió a su casa. Y entonces los animales están desconcertados, piensan que están solos. Los animales creen que nosotros ya nos fuimos y vienen y husmean y se acercan y se atreven a llegar a donde no habían llegado antes. Y entonces el proceso a la Borges es indiscutible, es decir, nosotros tenemos que llegar a donde no hemos llegado antes, pero a la inversa, hacia el interior de nosotros mismos. Y ahí es donde el confinamiento adquiere potencia, es decir, el privilegio también que tenemos los poetas, es decir, la posibilidad de volver adentro y desde dentro redescubrir, redefinir y replantear las condiciones de la realidad y de la vida. Y entonces, pues eso es muy interesante. También hay otros fenómenos adherentes o sustanciales del teatro que ahorita están aciagos, es decir, están un tanto huérfanos. Por ejemplo, la inmovilidad o la impasividad, la pasividad, por ejemplo. Estamos muy acostumbrados a hacer un teatro que responda a la acción del movimiento. El personaje se mueve, la historia se mueve, el actor se mueve, la vida se mueve. De hecho, una obra, decimos, que está bien escrita es aquella que tiene su potencia en la movilidad, en la motorización interna de todo su juego en su dispositivo. Pero a lo mejor habría que estar
pensando otra vez como Beckett en esos personajes que simplemente están frente a una grabadora y no se mueven corporalmente, exteriormente, pero su imaginación sí. Claro. Y esa imaginación, esa sí va más allá de la presencia. Es decir, estamos clamando, todos estamos discutiendo todos estos días qué va a pasar con el teatro, cómo vamos a volver a las salas, cómo es que la gente va a atender a ese fenómeno en el que se acerca y mira los ojos y ve al otro. Y además no solo lo ve, lo huele y lo exuda, saca de sí mismo ese ahora mortal veneno de la saliva, de las gotitas que traen el virus. Eso es lo que hace el teatro, siempre lo ha hecho así, de esa manera se ha escrito y se ha desarrollado. Y hoy eso está proscrito, eso está ahorita prohibido. Y entonces, entonces tendremos que poder seguir manteniendo el contacto, aunque no tengamos la presencia. Y las plataformas nos dan mucho de qué hablar en ese sentido. Tú y yo, desde un continente al otro, estamos en contacto y podemos conversar y emocionarnos con estas ideas, con estas palabras, pero estas no nos tienen en presencia como cuerpo a cuerpo, y el teatro aparentemente es esa presencia. Sin embargo, también es esta conversación, también es este contacto. Y entonces hay que redefinir, replantear todo. En realidad sí es un parteaguas que lleva 4 o 5 meses en el mundo, que terminará siendo otros 5 o 6 meses hasta que descubran una vacuna, tal vez. Y además, con la zozobra de que esta es una de las pandemias y quién sabe cuántas todavía nos toquen. Já entraremos mais adelante sobre essa coisa da relevância do convívio, pero tu citava a Beckett e citou do personagem que está delante de uma gravadora, que cita a última cinta de Clap, no? Exacto. de Beckett. E pensava que Beckett escreve não somente a última cinta de Clap, como muitas de suas histórias, dentro de uma conjuntura, um contexto que é a pós-guerra. Exacto. Havia vida, havia mulheres parindo, havia pessoas ninhos que nasciam, havia pessoas que cumpriam anos, havia pessoas que se quedavam enfermas. Dentro de todo este contexto, a vida seguia, não? Como se vamos um pouco mais atrás, na Idade Média, a Shakespeare, por exemplo, não? Com seus personagens, na Idade Média está há muitas pandemias, especificamente a peste bubônica, não? Sí. E Shakespeare, o Beckett escreve em contextos muito complicados da humanidade, pero conseguem criar histórias, mostrar vidas, dramas, sem estar diretamente conectado à pós-guerra, à reconstrução de França, da Alemanha, de outros países, ou no caso de Shakespeare, Sí. toda a miséria e mazelas e guerras que havia, e a pandemia que foi a peste borbônica, não? Mira, yo pensaba en todos estos momentos, también he tenido tiempo para pensar, meditar con relación a eso. Me he preguntado, a mí es la segunda epidemia, pandemia que me toca vivir. En el 2011, en el 2009 se vivió en México y arrancó de aquí la epidemia del H1N1, que también es una gripe, y también se desarrolló y también nos llevó de manera en aquella ocasión más
más inmediata a un hacinamiento, a un aislamiento. Uhum. Y ahora esta. Y la pregunta que me he hecho no es en la comparación o la prefiguración de mi persona, de mí, Antonio, en esta pandemia y en esta de este siglo, la otra, sino en las otras de Shakespeare, en las otras de la Edad Media, en las otras de la peste bubónica, en aquellas donde tenían una cosa que no, bueno, nosotros ahora tenemos una cosa que ellos no tenían, que es la posibilidad de, en el aislamiento, podernos contactar. Es decir, y eso, y las dos, la apabullante energía de las redes. O sea, estamos encerrados más metafóricamente que nunca, porque en realidad hay una apertura de comunicación que nos mantiene hablando. Y eso produce una cualidad distinta y que tiene que ver no con que la cosa sea distinta, el virus de todos modos es mortal, pero la cualidad distinta es que nosotros vivimos estas adversidades de otra forma. Y entonces ahí es donde hay mucho que indagar y mucho que escribir. Es decir, cómo el influjo de los medios, la paranoia colectiva, el histerismo, la neurosis, las enfermedades mentales, la incapacidad para ensimismarse. Yo creo, por ejemplo, que en la Edad Media, sin nada de esta apabullante tecnología y sentido de comunicación, pues simplemente la gente iba y se metía a su casita y a leer y a escribir y a encontrarse consigo mismo y a observar la luz que cruza por la ventana. Pero hoy nosotros vivimos esto histéricamente porque lo vivimos en la sobrecomunicación de todas y todos en el mundo. Y entonces esta pandemia no tiene asideros, tiene todo y tiene nada. Te dice que los jóvenes son inmunes, pero no. Que los niños pueden estar, no les pasa nada, pero sí. Que los animales, hubo un gato que se contagió, pero la mayoría no. Que viene de un murciélago que alguien se comió. Que los chinos lo inocularon con la idea de golpear a los americanos. Que Trump se toma la medicina esta, pero no se la toma. Que, o sea, y no sabemos exactamente qué hacer, porque me piden que me quede en casa, pero al mismo tiempo la gente sale, te piden que te quedes en casa, pero que puedes salir a comprar alimentos, pero no puedes visitar a tu mamá. Y todas estas contradicciones, que que la curva se aplanó, que en un lado está el pico y en otro no, que esto es una oleada que viene de China y luego pasa por la Europa occidental y azota a los Estados Unidos y ahora viene hacia abajo, hacia el sur del continente americano. Y a la vez no, porque ya rebrotó en China y toda esta información se está consumiendo a la velocidad de la luz por las plataformas, por los medios digitales, por el Internet. Y ese aislamiento termina siendo una metástasis generalizada de una especie de histeria colectiva. Nós, de alguma maneira, já não venimos num caminho caminhando nesta direção, por um exemplo, não? Vivimos numa sociedade completamente hedonista,
Já não é uma Exacto. sociedade tão, podemos dizer, individualista. É mais, ela é Sí, hedonista, ela é exclusivista. Uma sociedade que busca ter tudo muito seguro. E se estamos vivos, não é nada seguro. Você pode usar a cara e te atropelar um coche e fazer uma análise e aparecer um câncer. São exemplos. Não é nada seguro. É, uma sociedade que ha generado tantas, podemos chamar, neuroses sí, e tantas. Tu comentava antes um pouco sobre o tema da informação. sí, Eu penso que existe excesso de exibicionismo. O, es la, é o fenômeno de 1984, o Big Brother, mais acentuado. Mais sí. acentuado. Creio que, Y de alguma maneira, está cronificado tudo isto. E a pandemia e este isolamento, confinamento, talvez coloca as luzes sobre esse tema, mas já estava aqui, não? exactamente. Y por eso yo creo que entonces la posibilidad es como bajarle el aceleramiento a esto. Y entonces que eso es también algo que la misma pandemia nos deja como enseñanza. Es decir, hay que ver que la pandemia nos está diciendo que el mundo no estaba preparado. O sea, que el mundo estaba en una apariencia. Creíamos que éramos fuertes, que éramos inmunes, que creíamos que los países tienen altas tecnologías y sistemas sofisticados de salubridad y de protección ciudadana. Y de todos modos vino un minúsculo ser vivo, porque además es un ser vivo, microscópico, y contagió y transformó y tumbó todas las barreras. Y entonces, por primera vez, y eso también da miedo, el mundo entero, completo en el planeta, está hablando de lo mismo. Es decir, tú y yo, aunque estamos en distinto ubicación geográfica, miles de kilómetros uno del otro, hemos estado en estos 2 meses viviendo la misma angustia. Es decir, cuando ni en el evento televisado más grande, ni en el evento, ni en el Mundial de Fútbol, se pudo concentrar tanta energía humana en una misma idea, en un mismo sentido de tocar las cosas y de sentir la vida. Y todo esto lo produjo un virus que es microscópico. Y entonces esto homogeneiza, o sea, y eso es lo que nos hace humanos. Sim. Finalmente, somos todavía poseedores de los mismos miedos, de los mismos temores. Nuestra salud, nuestra vida, el anhelo de libertad, nuestro deseo de contactar, de estar con otro, nuestro sentido tribal de existencia, todavía están ahí palpitando, anhelantes en una sola marea, en la marea del mundo. Y eso es muy impresionante. Creo que Como es lo que le da sentido y carácter histórico a este momento. No, tal vez la Segunda Guerra Mundial y por eso después Beckett y por eso ahora tendrán que salir otras narrativas que concedan al ser humano la, la calma para encontrarse desde adentro y tal vez en la quietud y en el aislamiento. apunta em direção à relevância do convívio. Lá, estamos vivendo um fenômeno
la clase artística o los creadores, dramaturgos, directores, que es el fenómeno de la migración masiva de los creadores de las redes sociales. La pantalla del ordenador, la pequeña pantalla del iPhone o de la tablet, sendo que se ha generado un debate sobre si questão, yo llamo de escenificación en las redes sociales, ¿no? Pero creo que como ha passado em todas as épocas que houve algum câmbio radical dentro do teatro, sempre há um grupo de, creio que são os criadores que somos os músculos, a estrutura do teatro, que aposta, que aborda, que explora, que busca experimentar, mas também há um setor importante que é o setor mais resistente, que são os mais puristas, que tem como primeira palavra o não. Não? Colocando essa colocação, há uma realidade que é muito recente, esta migração dos criadores. É o boom da internet, foi ao início dos anos 90, e o setor teatral praticamente já tardado 30 anos para se conectar a estas redes sociais. Eu conosco muita gente que tem um e-mail, mas não tem conexão com o Facebook, não tem Instagram. Já tardado 30 anos. Não creio que é muito recente para discutir se esta escenificação é teatro ou não é teatro. No, creo que es vital hacerla y creo que va a ser inevitable encontrarlo. Pero yo tengo como una especie todavía de lealtad hacia la creencia, hacia el convencimiento de que el teatro mismo, esa entelequia que conocemos que es ese sentido de imaginar, esa explosión de la imaginación que produce desde la imaginación realidades alternas, casi, o sea, cuánticas, el teatro ese va a sobrevivir solo. O sea, es decir, nosotros estamos preocupados porque creemos que ahora que podemos hablar por el Zoom, podemos hacer una obra por el Zoom, dramatizar por el Zoom va a matar el teatro. Y eso no va a ser así, pero no creo que seamos nosotros los que lo salvemos. Creo que nosotros deberíamos terminar pero además esa es nuestra lucha diaria, entendiendo que cuando logramos morder el sentido más humano de alguna expresión poética, entonces estamos haciendo teatro. Y que aquí igualmente nos toca seguir bregando por seguir manteniendo la percepción de lo humano en cualquier expresión, aunque esté intermediado por la tecnología. Sin embargo, el teatro solo va a buscar su propia sobrevivencia. O sea, ha sobrevivido a todo y no vamos a pasar. Sobrevivió al cine y en el cine se dijo que iba a ser terrible para el teatro. Se cerraron teatros porque se abrieron salas de cine. Y luego, antes del cine, la misma mecánica teatral del edificio teatral evolucionó. O sea, antes, en la Edad Media y en el Renacimiento, las mecánicas atrás del escenario eran excesivamente fabulosas y ya se percibía un desarrollo tecnológico mínimo. O sea, desde cómo se producía un trueno con una lámina hasta cómo se iluminaba y cómo se usaban antorchas. Y apareció la luz eléctrica y parecía que iba a romper con todo eso. Y luego yo me voy todavía más adelante, es decir, hace apenas unos años, pensar en las lámparas LED que sustituían las lámparas halógenas,
Era como, vamos a matar la verdadera imagen de la luz, etcétera. Y el ojo se ha acostumbrado y ha seguido en el disfrute estético de la nueva luz. Y así apareció el Internet y también eso ha entrado a la dimensión de las estructuras dramáticas, la multiplicidad de espacios, la multiplicidad dialogal que tenemos en un chat donde vamos de una idea anterior a una posterior y producimos distintos planos. Eso también ya está en muchas obras escritas, ¿sí? Se ha podido. Sin embargo, pensar que solamente el sentido tecnológico vale la pena resaltar de una expresión es lo que puede ser, pues ahora sí que no coadyuvante con el teatro. Yo creo que en medio de todo esto hay que seguir, como lo decía antes, luchando por la imaginación, por el carácter imaginario de la propia, el propio arte teatral. Es decir, en la imaginación se crean los mundos, como el sueño. O sea, todavía la vida es sueño y sueño es. Entonces, Caldeirão da Barca. Caldeirão. Estava pensando aqui o papel do dramaturgo. Vamos ver um pouco a... tu és um criador com muitas caras, não? Vou aprender a cara do dramaturgo. Antes comentávamos sobre a figura de Borges, que criava desde seu isolamento, parece incluso até uma metáfora, pero era sua condição. E tu apontava também desde lá como conseguir criar desde o confinamento, e colocamos alguns exemplos como Beckett ou Brecht. E me quedava pensando sobre a atual dramaturgia. Tu pertence a uma geração de autores que ha cambiado por completo o teatro mexicano, não? Eu creio que houve um cambio generacional em diferentes países, não? Falando de México especificamente, esse momento que estamos vivendo existe um outro câmbio. Me gostaria que tu comentasse um pouco de tua experiência, porque tu faz parte dessa geração que eu creio que de alguma maneira é privilegiada, pero como tu observa a dramaturgia de hoje e o papel de los dramaturgos. Yo la observo muy vital y vertiginosa. Es decir, yo te hablo que yo tengo 54 años y empecé a escribir a los 28, entonces tengo 25 años, la mitad escribiendo. Y en esos 25 ha habido generación más generación más generación de desarrollo de la dramaturgia. Y entonces estas estructuras un tanto todavía aristotélicas de contar la historia bajo el esquema de planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace, que apenas hace 25 años era paradigma en el sentido de la escritura norteamericana, imitando un tanto a los norteamericanos de la posguerra. Y entonces esta generación sembró como la primera piedra para desarrollar estas estructuras, pero muy rápidamente pasamos de una generación a otra y otra y otra y otra. Y ahora los jóvenes escriben muy bien y escriben mucho. Ahora en México hay una generación, y eso nos llena de esperanza, de dramaturgas. Sí. Hay muchas dramaturgas y muy jóvenes. Estoy hablando de dramaturgas de entre 20 y 25 años, en 20 y 30 años, y que están
yendo muy, muy directamente ahora sí que el corazón de la situación. Y fíjate que no hay grandes, no tienen grandes pretensiones, y eso a mí me gusta. No es yo recuerdo que de mi generación y unas posteriores, la idea era transformar y transformar de golpe, ¿sí me explico? Acabar con lo pasado y replantear el mundo. Y ahora no, como que hay una continuación de ciertos, incluso hasta estereotipos de escritura, pero con una renovada frescura, aunque sea una fea palabra, en la percepción de la realidad. Y entonces, y además con mucho ingenio, casi tocando la originalidad. Y eso está llenando México de creadores, de creadoras que están escribiendo muy, muy elocuentemente. Y con muchísima velocidad. Quiero decirte que no sé si sea signo de los tiempos. Es decir, si antes te hacías viejo en 20 años, hoy te haces viejo en 5. Tiene que estar sempre muito conectado, não? Sí. Muito conectado. Eu comentava sobre o papel da dramaturgia, sobre a figura do dramaturgo especificamente, que com a mobilidade, inclusive na frase que hacemos algumas vezes bromas, que a globalização ha criado a mobilidade econômica, não? Pero del dinheiro, pero não de las personas, não? Se minha observação, não sei se é correto ou não, pero que de alguma maneira a dramaturgia se ha uniformizado um pouco, se ha uniformizado. Um exemplo, a dramaturgia americana tem suas características, sí. A dramaturgia inglesa tem suas características, ou como dizia, a estadunidense, a norte-americana tem suas características, a argentina tem suas características. Quando temos figuras de moda, podemos dizer assim, que com suas classes magistrales vai formando dramaturgos de diferentes países, de alguma maneira tem a parte positiva, pero se cria uma escola, não se cai também na repetição de que estão todos trabalhando da mesma maneira, todos utilizando a mesma estrutura, todos utilizando quase o mesmo discurso. Pues, sí, pero también lo que yo he observado ahora en los jóvenes, las jóvenes que te digo, es que ellos están en el desprendimiento de la paternalidad y del patriarcado en todos los sentidos. Y entonces es como un eje que los impulsa, que las impulsa. Y eso creo que tarde o temprano terminará por romper esta dinámica atávica que estás diciendo, y que sí, tienes razón. Es decir, sí hay una costumbre que lleva a compartir el conocimiento y a crear estructuras atávicas, estructuras de las que te cuesta y te resulta muy difícil sustraerte, salirte. Sin embargo, las jóvenes ahora no quieren saber de la prepotencia de la figura. Entonces, de la prepotencia estilística y de la prepotencia temática y narrativa. Y entonces construyen y deconstruyen a su antojo. Y eso es a mí lo que justamente más me gusta, porque de ese antojo su explosión es irreverente y es muy relevante. Yo estoy leyendo ahora cerca de 70 textos para un premio, que no voy a decir su nombre porque estoy allí,
pero estoy sorprendidísimo de que de los 70 tengo por lo menos 18 que digo, es que estos pueden ser cualquiera de los 18, un primer lugar evidente, y no se conoce, y lo que más me gusta es que no se parecen a ninguna otra dramaturgia de los mexicanos que nos conocemos, ¿sí me explico? Y entonces eso es muy alentador. Una renovación. Pero también es un lugar que se han ganado, es decir, han tenido que levantar la voz y las mujeres sobre todo para encontrar, no encontrar, recuperar el lugar que se les había quitado o que se les había negado, y que es un lugar que tiene que ver mucho con su misma condición de la feminidad actualmente y de las relaciones de sometimiento o no patriarcales y que se están cayendo. Y eso, por supuesto, está produciendo una nueva posición para los que escriben, una nueva posición frente a la hoja en blanco. Y entonces lees y efectivamente el uso de la palabra y sus formas y sus estructuras son innovadoras y sí sorprenden. Creio que é bastante importante essa inovação, é importante essa mirada do feminino desde das artes e creio que é importante também que podemos também de alguma maneira aprender a nos apropriar desse universo também um pouco, ¿no? Aunque son Claro que sí. muy diferentes. Claro que sí, y necesitamos hacerlo porque tenemos que aprender a convivir y eso, volviendo a la pandemia, es una situación que se vuelve urgente. Es decir, hay nuevos protocolos de relación que nosotros tenemos que considerar para la convivencia. Y el teatro es el arte supremo de la exhibición, introducción, investigación de la convivencia. Es decir, en la vida encuentra su material de trabajo, su material para desarrollar. Y entonces, en la vida nos está diciendo que las relaciones implican ahora cambios sustanciales de relación establecidos por protocolos de aprendizaje desde el lenguaje mismo, desde la convivencia, la convergencia y desde la completa alternancia de posiciones, desde la dimensión de la jerarquización, donde todo se tiene que reducir a lo horizontal, pero no por reducción, sino por riqueza. Es decir, hay que ir a la conversación horizontal porque ahí nos podemos ver de tú a tú y ya no más, nunca más, de tú arriba, el otro o la otra abajo. Incluso, creio que para a dramaturgia, o posicionamento das dramaturgas dentro do teatro também é uma maneira que nos amplia o foco, porque elas têm muitas abordagens que creio que nós outros observávamos y escribíamos desde nuestro contexto de la masculinidad. Sí, y eso fíjate que ahora redimensiona incluso, mira, por ejemplo, ahora se escribe sin generalización, sin género, es decir, el personaje no necesariamente tiene que ser él o ella, ¿sí me explico? Puede ser él y se embaraza y tiene una relación con ella indistintamente de él, ¿sí me explico? Es decir, no hay una objetivización, no es el Romeo y Julieta de Shakespeare, donde la figura del género, desde el género mismo, impone la dimensión de la continuidad dramática dentro de la obra. ¿Sí me explico? Esa pareja, el amor
hombre, mujer, idealizado, etcétera, etcétera, que llega al paroxismo de la muerte. Desde la muerte rescatan la posibilidad de que esta humanidad trascienda sentimentalmente, unida por el influjo del amor. Pues ahora eso ya no es así. ¿Sí? Y darle importancia, porque nosotros de nuestra generación sí le damos importancia, es lo que está de más. Porque los chavos, los jóvenes, las dramaturgas y dramaturgos, eso lo ven natural, es cosustancial, es decir, tú y yo, él y ella, ello, son lo mismo. Uma coisa muito interessante que creio que também as dramaturgas elas conseguiram dar visibilidade a coletivos que estavam invisíveis dentro da sociedade. Invisíveis dentro do teatro, na sociedade não. Eu sempre recordo a frase de Brecht que dizia que o dramaturgo, o teatro deveria ter a função do teatro é ser uma leitura de sua sociedade e levar sobre o cenário de maneira exagerada. E creio que nós outros resistimos durante muitos anos de não levar aos cenários a realidade social em que vivemos, não? Então entra na questão que é, por exemplo, o tema de gênero. Ou nossa geração aún questiona chico o chico trans ou a chica trans. A nova geração não. É chica. Ele é chico. E nossa geração aún nos debatemos, aún nos questionamos, temos resistências com relação a isso. Sim. E creio que as dramaturgas, de alguma maneira, aportaram este drama e essa questão para dentro do teatro que durante muitos anos estava um pouco com as gafas escuras, não? Mientras a vida seguia, o teatro estava com as gafas escuras e as mulheres, as dramaturgas, de alguma maneira transportaram estas realidades sociais para dentro para o cenário, não? Para a sua dramaturgia. Y para su propia visibilidad. Exacto. Es una necesidad y es muy humana, y entonces en la contundencia de esa necesidad humana, su escritura y su teatro, su dramaturgia se vuelve actual y potente desde esa actualidad. Es necesaria por su actualidad contundente. Y además es absolutamente pedagógica para todos los que antecedemos esas expresiones. Es decir, nosotros somos los que tenemos que correr, alcanzarlas, porque ellas van derecho y no se quitan. O sea, van y van a seguir. Y por supuesto que esto, y creo que ahorita que lo hablamos, justo en este momento que lo hablamos, me cae como la certeza de que efectivamente por eso ahora en México hay muchísimas más dramaturgas que dramaturgos. Y en expectativa hacia futuro podemos visualizar una obra más consistente, más acorde a la realidad de los tiempos que estamos viviendo, desde la voz de las mujeres. De alguma maneira, elas veniam bastante preparadas. Agora, pensando um pouco, eu levo já quase uma década com o tema da dramaturgia ibero-americana, especificamente com os autores de México, com as dramaturgas de México, e vi muitas dramaturgas de México trabalhando em Canadá, trabalhando em Austrália, trabalhando em Londres, trabalhando em muitos sítios. De alguma maneira, elas também ajudaram na visibilidade do teatro e da dramaturgia mexicana. Sí, claro que sí. Y lo han hecho de una manera muy contundente. Y fíjate que ahí sí, a diferencia, porque es una condición del patriarcado. En el patriarcado parece que nosotros habíamos aprendido, íbamos a los talleres con la idea de emular al maestro y superarlo.
y continuar con el legado del maestro. Legado. Sí, y ahora ellas no tienen esa atadura. Simple y sencillamente actúan ante su propia percepción de la realidad y ante la necesidad de romper el propio atavismo al que han estado sujetas. Y entonces, eso lo que produce es una dramaturgia absolutamente viva y constante, ubicada en el instante mismo de la realidad. Y eso les da mucha fortaleza y no necesitan, porque entonces como la situación y la correlación es horizontal, no necesitan pasar verticalmente, jerárquicamente, la voz o las voces de la dramaturgia, sino que se disemina como se disemina una semilla en el campo. Más Y entonces transversal. el fruto, sí, el fruto es como más, se dispersa. Y esa visibilidad entonces cobra mucho mayor sentido. No por nada, los movimientos del el apenas cercano 8 y 9 de marzo, pues significaron un parteaguas a nivel mundial. Este movimento, de alguma Sí. maneira, influencia em tua ideia? Não. Fue una completa y total revolución que además no se va a ver atemperada, sino que va a continuar porque es una necesaria transformación no se puede parar. Tua ideia, de alguma maneira, refleja essa realidade? Tua ideia? La realidad, o sea, el teatro, volvemos otra vez a lo que habíamos hablado del confinamiento y todo. El teatro encuentra sus caminos. Yo creo que, por ejemplo, fíjate, en el confinamiento, las prácticas de violencia de género son verdaderamente crueles y verdaderamente alarmantes. Habrá que también recoger la crónica de esas violencias en esta época de confinamiento. Por isso eu colocava, se tu Medeia, Messica Medeia, de alguma maneira refleja essa realidade também. No, pero por supuesto. Y es una idea, es un impulso verdaderamente, y lo quiero decir así, muy, muy inocente y muy leal, que pretende ser muy leal. Y para eso yo tuve que recurrir a mi propia historia personal y a mi propia vida. O sea, yo finalmente en la adaptación de Medea lo que puse ahí fue la propia historia de mi madre y de mi padre y sus violencias y su propia. Y bueno, yo tengo, ahora sí que metamorfositis y entonces pongo muchas metáforas y mi texto es excesivamente poético, lírico, hasta así, y eso suena a veces un tanto barroco, pero en realidad eh, yo quería hacerlo así, no quería recurrir al realismo específico y concreto de la situación y quería hablar de mi familia, de mi madre y de mi padre, pero se conjugó porque con que la actriz que finalmente interpretó este texto, esta Medea, también quería hablar de ella, de su propio feminismo. Y entonces hablamos mucho, compartimos mucho, tanto el director como ella y yo, y el texto se fue construyendo como en la labor de un dramaturgista, más que de un dramaturgo, con las objeciones de ella, con los puntos de vista de ella, con lo que ella misma también quería decir, la mujer actriz, y que también además es y madre de 2 hijos pequeños, etcétera. Entonces estuvo muy encarnado en la vida misma también de la actriz. Y entonces de ahí nació esta Medea tan concisa, pero de verdad ya sobre la escena,
esta poesía no resultaba antagónica de la realidad, sino todo lo contrario. Subrayaba los vértices que la realidad con relación al tema nos plantea, las preguntas necesarias. Esta Medea que es capaz de, como lo fue siempre la clásica, de dejar todo por el aliento del hombre, que más bien es el poder, o sea, con la idea, este aliento que la obliga a manifestarse autónoma, que la obliga y que la lleva a manifestarse única, a manifestarse dueña de sí misma y de su destino, incluso hasta del destino de sus hijos, producto de su cuerpo y de su carne, pero que en símbolo completo su propia ausencia, o sea, el crimen de ellos, es también la definición de su propia autonomía. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? O sea, la mujer en la definición de su propia autonomía. Curioso porque me hace pensar pouco. O feminismo tem essa capacidade de se mirar ao espejo, não? Agora mesmo com depois de todos esses escândalos nos Estados Unidos e a manifestação de atrizes intelectuais, o feminismo vem com muita força, pero também com muitos colores, mais plural, mais diverso. Nos custa muitíssimo como homens, como autores, mirarmos ao espejo, aproveitando essa que as mulheres estão nos cambiando o tabuleiro, não? Cambiando os roles, os espaços, e nós nos custa muito a reflexionar sobre, porque não é um machismo, existe muitos machismos. Sim. Não? Existe, não questionamos de onde vem minha masculinidade, de meu tio, de meu avô, de meu pai, de minha madre, de onde vem esta masculinidade. E a nós nos custa muitíssimo a reflexionar, porque necesitamos un cambio. Sí, y lo que además debemos que entender ya es que es urgente y necesario y que no lo podemos postergar. O sea, tenemos que dejar a un lado todas las resistencias y aceptar los protocolos. Es decir, los protocolos de relación, los protocolos de convivencia, los protocolos de mirar al otro, a la otra. Es decir, incluso en el mismo teatro, o sea, los protocolos de relación jerárquica, de exigencia. Sí, de haciendo teatro. O sea, los directores tienen que preguntarse, las actrices tienen que considerarse iguales y en ese sentido hablar desde otra dimensión más horizontal. Y eso es un aprendizaje. Para eso todos nosotros necesitamos terapia. Sí, sí. Porque tu colocou sobre o teatro. Agora tu está como diretor do Centro Cultural Helênico, pero anteriormente, durante muitos anos, atendido um teatro tuyo. Sim. O que leva um ator, um diretor abrir um teatro e como funciona este mundo de la gestão de um teatro, de um espaço, de um centro como Helênico, que é um centro muito importante? Sí. Mira, una vez yo dije, voy a abrir un teatro porque no tengo trabajo y necesito, no quiero estar dependiendo de que alguien me dé qué hacer. O sea, y tener un teatro muy difícilmente te da de comer, pero bueno, pero por lo menos ahí puedes desarrollar tus propias... Tu laboratorio, sí. Y entonces por eso lo abrí con ese aliento. Y a los 15 días, 20 días, reflexioné y dije,
como decimos en México, a la chingada, Ah, esto va sí. a estar cabrón. Qué bueno. O sea, ¿esto qué va a ser? Es decir, un teatro no se abre para que se cierre en 15 días. Un teatro se abre para que dure toda la vida. Y toda la vida es como, pues como dos matrimonios o sea, un teatro son 5 matrimonios. O sea, sí, o sea, un teatro es, tienes que aprender a meter la mano donde nunca la has metido. Y y noche y día. Y el espacio ese que era tan pequeño, porque es un espacio pequeñísimo, pues se convirtió en el sentido de mi existencia y transformó, desde el espacio transformó incluso mi misma dramaturgia. Yo en la etapa de los últimos 7 años que viví en ese espacio, pues empecé a escribir por la necesidad del espacio, es decir, el espacio necesitaba comunicarse con el barrio, necesitaba comunicarse con esas comunidades. Y yo empecé a escribir con ellos y desde ellos y para ellos. Y entonces fue como la paráfrasis de lo comunitario hecho realidad, es decir, no, me convertí en el dramaturgo de la comunidad, del barrio en el que estaba viviendo. Y conté y narré las historias de ahí. Y en ese sentido, pues seguía siendo el cronista de mi tiempo, en mi barrio, etc. Y entonces, pues así duré 6 años y vino esta ola transformadora del país. Y entonces también los dramaturgos somos entes absolutamente políticos, aunque a veces nos da pudor aceptarlo. Entonces yo aposté por esta opción política en un principio y lo desarrollé después. Y vino la invitación a dirigir este centro cultural, que en realidad es un centro cultural, de hecho, uno de los más importantes del país para el área de teatro y dramaturgia. Y ahí se han llevado a cabo programas muy intensos de desarrollo experimental de las artes escénicas. Y de pronto estaba, desde mi percepción, ese espacio estacionado, o sea, sin desarrollo. Y entonces, pues me cayó este aliento, este deseo de poder llegar ahí y tratar de hacer que resurgiera, es decir, motivar que nuevamente el espacio se volviera a conocer como ese centro de desarrollo y de experimentación escénica. Y en eso hemos trabajado y eso también se convierte en una pasión. Y entonces, pues sí, fue muy doloroso y tuve que dejar Carretera 45. En un principio fue muy doloroso, pero después me di cuenta que justamente los jóvenes que estaban ahí a mi lado no estaban haciendo solos porque estaba yo. Y que en cuanto yo salí, ellos empezaron a idear, ingeniar y a darle su propio aliento y voz y vitalidad al espacio. Y entonces ya el espacio está ahí, sano y salvo y creciente. Ya no exige mi paternidad ni mi paternalismo. Y en cambio, este otro proyecto, que aunque es oficial, institucional, implica otro tipo de relación, grillas, presiones políticas, etcétera, pues sí también puede hacer prevalecer una, una intención genuina, honesta, de contribuir, de apoyar, y justo, por ejemplo, ahora en la pandemia, en estos 2 meses, pues el centro se ha logrado identificar como un centro donde la gente estamos preocupados por la gente, sobre todo por la gente que hace teatro. Y tratamos desde ahí, desde sus programas, pues ayudar a la gente. En México la gente de teatro no tiene seguridad social
no tiene un sueldo, no tienen se las están viéndose las de Caín en, en estos 2 meses. Y entonces hemos sacado muchísimas convocatorias para apoyar, para hacer que la gente esté activa y de ahí, por ejemplo, pues nos topamos con la disyuntiva de la digitalidad y la reflexión que nos trajo a ti aquí contigo. Eu sim, vou acompanhando o trabalho de vosotros por las manos de Vidal Medina, de Sí, Xavier Villanova, la sí, Silvia de Transdrama, Fernanda Del Monte, que estava em dramaturgia sí, mexicana.com, Nora Cos, que é uma dramaturga que me sí. encanta também, bueno, vai saindo dramaturgas, vão saindo dramaturgas, não? É, e era um desejo poder, na charla, que é começado como coisas de colegas, não? De amigos, e que já levamos praticamente quase ¡Wow! 30. Cada dia temos um invitado começamos com alguns colegas de México, de Argentina, de aqui, e a coisa foi evolucionando. Agora tem um de Quebec, outro de França, outro de Itália, outro de não sei de onde, e teremos, teremos cerrado o calendário está o mês de junho, quer dizer, são mais de 60 conversatórios. Pues qué privilegio y qué gusto que haber participado y poder haber expresado aquí pues un poco mi personal punto de vista y qué privilegio tener un instrumento como estas plataformas donde pues simplemente le pones grabar y ahí el documento se queda y entonces qué rico será escuchar y también compartir todas estas 30 conversaciones que É tienen. bom porque tu tem acesso desde a live, desde do Facebook, mas também tu tem, se te apetece ver por YouTube também, tu tem aí todas as charlas, não? E creio que de alguma maneira poder entrevistar vosotros, creio que dá uma base para os dramaturgos que para nós outros por suposto que nos abre mais as ideias e mais caminho, mas eu creio que para os dramaturgos que vêm detrás, eu creio que lhes dão mais informação, uma base, como tu colocava antes, não? Tu tu generação de autores revolucionaram a cena americana, pero a generação que está trabalhando agora, ela sigue conectada, ela tem um frescor, tem muitas ideias, tem muito ímpeto, pero ela tem uma base, ela sabe de onde vem, e isso é muito importante. Claro que sí, É muito claro que sí, importante. o sea, finalmente somos solamente testigos del tiempo, de nuestro tiempo, y siempre es necesario, es muy importante que haya los nuevos testigos y los nuevos cronistas y las nuevas Novos cronistas. cronistas, formar Sí, novos cronistas e novas sí, cronistas. sí. Y bueno, pues si de algo sirve un poco la palabra de los viejos, pues hay que manifestarla. Eso todavía es una práctica que no ha desaparecido desde los viejos acá. Aí com a Eva Redondo falávamos de José Santos Sinisterra, Sí, e o José Santos Sinisterra para mim é uma das pessoas mais jovens e mais ativa do teatro. por supuesto. Acá en México es súper conocido y sus talleres y su escuela, Nós, coisa que incrível. que fue muy fructífera y ha sido siempre muy fructífera. Tu está lendo alguma coisa agora? Está escrevendo? Ah, sí, Tu está lendo ¿qué? algo? Tu, agora, com o confinamento,
¿Qué libro está leyendo? ¿Está leyendo algún libro, alguna Estoy obra? leyendo una biografía muy, muy grande sobre este personaje que te digo que quiero escribir una película. Mm. Es la historia de la primer Miss México Miss de la, México. de la historia, sí. Yeah. Pero es una historia muy particular porque esta mujer Mm. fue Miss México en 1928 y en ese concurso que se dio, pues fue muy sorprendente porque salieron en traje de baño y todo. Ella ganó Mm. y fue a concursar a Miss Universo en Estados Unidos, Mm. que todavía no era del universo, sino más bien era de Estados Unidos y algunos países invitados. Y esta mujer regresó Mm. y se casó con un militar de la Revolución Mexicana. Se casó con él y este señor no le dijo que él estaba ya casado. Entonces, cuando ella se enteró, tomó la pistola de él y lo mató, lo asesinó. Drama. y, Trágico. fue, y fue juzgada en el último juicio oral que Mm. existió en México. Ahora ya volvieron, pero todavía en el siglo pasado se interrumpieron, se quitaron los juicios orales. Y entonces, pero en ese juicio, pues el público participaba. Y entonces se hizo toda una más media en relación a la mujer más hermosa de México, asesina, viuda Mm. negra, etcétera. Y entonces, y además que asesina de un militar Militar. revolucionario. Y entonces es juzgada, pero por honor, por la catadura de su honor, el, el jurado la absolvió. Y entonces, esta mujer se hizo maestra de preparatoria. Y en México cuando se creó la Universidad Autónoma de México, nació también lo que se llamó la Escuela Nacional Preparatoria. Ah. Y en la Escuela Nacional Preparatoria se formaron los más grandes poetas, intelectuales, dramaturgos del México postrevolucionario y posterior, casi de todo el siglo XX. Y esta señora fue maestra de muchos de ellos, incluido Octavio Paz, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se hay, llama esta señora? no tengo aquí el Livro. nombre. María Luisa se llama, Maria pero Luisa. sí, Já buscarei sí. informação. Y y bueno, ella murió en el 1992 y pues te digo, terminó siendo maestra que le dio sustento a adolescentes, sustento ideológico a adolescentes del tamaño de Octavio Paz o así, poetas de, gran, de gran sentido y valor en el siglo XX. Y entonces, yo preferí ir sobre la historia y sobre un personaje así de particular. Primero porque es un personaje que atiende otra vez a la revolución feminista. Uhum. Y segundo, porque no quiero hablar específicamente de la pandemia. Creo que si lo vemos con distancia, podemos ver mejor el carácter real de la pandemia. Vai de vida. E criar história. Isso é muito Sí. importante. Antônio, muitíssimas graças por tua participação aqui em nosso conversatório. Foi um prazer. Orgulhosíssimo de poder contar com tua participação. Estava aí o nome sobre a mesa e, afinal, estou aceitado e muito contente de poder compartilhar este espaço contigo. No, fue verdaderamente delicioso. Muchas gracias. Eres un A ti. excelente conversador. Não, dejo que Muchas vá gracias. hablando. Eu vou Muchas seguir. gracias. Estoy muy a gusto y bueno, ahora sí que como decimos acá en México en estos días, quédate en casa. Quédate em casa. É Sí, importantíssimo, importantíssimo. muy bien. E muitíssimas graças. Um Igualmente, abraço. un abrazote. Nos despedimos. Bye.